Hola, bienvenidos a todos a un nuevo diálogo online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos aquí a través del canal de la CEC, de la Asociación Col·legial d'Escriptors de Catalunya, Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, que, bueno, ya sabéis, la vamos manteniendo desde hace ya, bueno, desde la pandemia, en realidad, conversaciones con escritores con bastante asiduidad, a veces son de asociados nuestros, a veces no, y en este caso tenemos una de nuestras sociedades insignes, que tenemos a Clara Usona, que aprovechamos para saludar. ¿Qué tal, Clara? Hola Álvaro, muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Clara está con nosotros porque acaba de publicar Las Fieras, esta novela en Seix Barral, que es, bueno, de Clara solo destacaré, porque supongo que más o menos todos la tenéis controlada, sus dos últimas novelas, bueno, no las últimas, pero sus dos novelas que tienen como cierta ligación con la de ahora, que es Corazón de la Paz, con la que ganó el premio de Biblioteca Breve en el 2009, y La hija del Este, con la que ganó el Premio Nacional de la Crítica en el 2013. Y señalo estas dos porque luego veréis que tienen cierto vínculo con la novela de la que venimos a hablar hoy. Y bueno, esta novela es una novela así a grandes rasgos que habla de la época de los años del plomo de ETA, habla también de la época del GAL, reconstruye un poco la vida de un personaje histórico real que fue una terrorista, una de las más sanguinarias que tuvo ETA, que es Idoia López Riaño, que, bueno, considerada como la femme fatal del terrorismo vasco, porque además era una mujer muy guapa y esto me hacía que fuera muy llamativo porque al tiempo que todo el mundo se fijaba en su belleza, también estaba por el otro lado su alto grado de crueldad, digamos, ¿no? Ahora hablaremos de ella, digamos, y luego porque luego en la novela también hay otro personaje, esta vez es un personaje ficticio, Mirem, que es una chica que comparte muchas cosas biográficas con Idoia, digamos, sus vidas van en paralelo, las dos se seducen, se dejan seducir por el nacionalismo, pero quizás por motivos distintos que ahora veremos. Y aquí, aparte de la denuncia a todo lo que es pues, el terrorismo primero del nacionalismo vasco, luego el terrorismo del Estado, del terrorismo del Estado español, también encontramos unos subtemas dentro de la novela, algunos que pueden sorprender, digamos, porque poco abordados, pero como por ejemplo el del machismo dentro de la institución terrorista, porque claro, a veces, pese al terrorismo, digamos, podía parecer que en otros aspectos podía tener que tener la sensación, uno podía tener la sensación de que tenían ideales, digamos, de izquierdas, incluso muy buenos y tal. Y bueno, pues también hay que hablar de estas otras cosas, de decir, sí, muchos ideales de izquierdas, pero machistas en grado superlativo. Y que también eso es un tema que está aquí, porque como la protagonista, el personaje real, pues era una mujer muy guapa, pues ese machismo se hacía más evidente. Con la belleza, el machismo se representa más evidente. Bueno, yo para empezar, Clara, por empezar por algún sitio, yo sé que tú leíste un artículo sobre Idoia López Riaño, apodada La Tigresa para el gran público, pero con el nombre de guerra dentro de la banda terrorista de Margarita, Margarita, no era, ¿no? Si no me equivoco, sí, Margarita. Y sé que leíste un artículo sobre ella y, bueno, y te llamó la atención y tiraste para adelante, pero no sé, ¿qué es lo que te llamó la atención? Cuéntanos un poco por qué dedicar todo un libro a este personaje y al entorno que lo rodeó en su época. Bueno, la verdad es que es algo para nada premeditado. O sea, si a mí me hubieras preguntado hace 5 años si iba a escribir un libro sobre conflicto, sobre ETA y los GAL, te hubiera dicho que nunca, que jamás, que de ninguna manera. Pero ya sabes lo que nos pasa a los escritores, ¿no? Que de pronto, pues, en este caso es un personaje, ya es la tercera vez que me sucede que un personaje real, son mujeres, en La hija del Este, la hija de Ratko Mladic, eso también surgió de un artículo de prensa. En El asesino tímido fue la actriz de Destape, Sandra Mozarovsky, que murió trágicamente a los 18 años. Y aquí eran 2 víctimas, y aquí tenemos porque también la hija de Mladic murió muy joven, ¿no? Con 24 años, se quitó la vida. Y aquí tenemos pues a la victimaria, que es Idoia López Riaño, ¿no? En ese artículo era un artículo en el que entrevistaban al guionista al novelista que escribió los libros que dieron pie a la serie Killing Eve, y él dijo que se había inspirado en la figura de Idoia López Riaño para dibujar a ese personaje de una psicópata, asesina, seductora y tal. Y yo, la verdad es que no recordaba nada de Idoia López Riaño.
Y en aquel momento pensé, ¿y esta quién es? ¿Cómo puede ser que yo no sepa nada de esta mujer que es mi contemporánea, que mató a tanta gente, 23 hombres antes de los 23 años? Y empecé a indagar sin tener la menor idea de si iba a acabar escribiendo sobre ella o no. Y bueno, acabó, sí, o sea, vi que tenía una vida muy novelesca en muchos sentidos. No era solo eso, no era el hecho de que bueno, fuera material narrable, sino que eso enlazaba con una vieja obsesión mía, que es el nacionalismo, digamos, el dogma llevado a sus extremos, ¿no? El dogma y los estados del dogma, ¿no? Y en este caso, también como La hija del este, el nacionalismo radical y ese que se convierte en una especie de religión y que te dice que esos imperativos morales y religiosos y legales que tenemos todos, ¿sabes?, asumidos como no matarás, en determinados casos y para conseguir el fin supremo, que es un fin superior y que siempre es abstracto, como en este caso es la liberación del País Vasco y el socialismo y tal, pues que no solo te puedes saltar ese dogma de no matarás, sino que debes hacerlo para salvar a un pueblo, como le dijeron a Idoia López-Año, que dijo que decía que ella quería ser bombera, pero le convencieron que haría mucho más, que haría más el bien si se dedicaba a matar policías. Entonces, como eso enlazaba con ese viejo, pues a partir de ahí se convirtió Idoia López-Año en mi obsesión. Empecé a investigar sobre ella, todo lo que podía sacar Claro, como era tan guapa, pues la verdad es que se escribió bastante sobre ella, se convirtió en una especie de celebrity del terrorismo, dice, hasta el punto de que los periodistas iban a la prisión donde estaba, bueno, estuvo muchas, porque estuvo 23 años, y preguntaban a los, no sé si los sobornaban a los funcionarios de prisión, ¿y qué ha traído ella? ¿Y con quién anda? ¿Y qué novio tiene ahora? ¿Y qué come? ¿Y qué tal? Exactamente como si fuera una, ¿sabes? Es un caso muy curioso. Y ya paro porque es que no, porque luego sucedió que a partir de ahí me salió, como había pasado en las otras historias, me brotó como de al lado una historia ficticia que tenía como protagonista Miriam. Y ahora ya me he caído. Vamos poco a poco. Lo que yo me imagino, te has dicho que tú no recordabas a Idoia, yo en realidad tampoco la recordaba, pero todos yo creo que sí que recordamos todos a Yoyes, digamos, ¿no? Es Sí, como, es como la cara B, o sea, en realidad cuando piensas en una mujer betarra, todos pensamos en Joyce porque quizás, no sé, tiene como su historia es como muy paradójica, digamos, ¿no? Pero imagino que tú también la recordabas a Joyce, ¿no? Que tenías esta idea de... tenía mucho más presente a Yoyes que a Idoia. Y de hecho, en mi investigación me he encontrado con más de un artículo de académicas vascas que estudiaban el fenómeno de ETA que contraponían las dos figuras, ¿no? Porque además son esos dos prototipos, ¿no? La mártir y la asesina, la guapa y la buena madre, ¿no? La come hombres y la responsable, todas esas cosas. Y entonces, de alguna manera, evidentemente, sale mucho mejor parada, incluso en la prensa, digamos, absolutamente del más radical nacionalismo español. Y hoy es un ejemplo. Idoia pues estamos hablando como de la Virgen y de María Magdalena antes de que viera la luz, ¿no? Y hay algo de eso, ¿no? Y es verdad que yo, digamos, personalmente respeto mucho más la figura de Yoyes y es una figura trágica porque la mataron los suyos, porque fue la primera, digamos, terrorista, miembro de ETA, que tuvo el valor de reflexionar y decir, esto que estamos haciendo es una salvajada, no va a ninguna parte, no es esto lo que yo, ¿no? ¿Sabes? Así no vamos a conseguir nada. Y apartarse, y decidió dejar la banda, y se fue a México y estuvo estudiando, era una mujer que estudió mucho, que reflexionaba, que leía, que escribía un diario en el que ya iba anunciando lo que le iba a pasar, o sea, es bastante terrible, ¿no? Es lo que le sucedió a Yoyes, que se atrevió a volver a su pueblo y la mataron por eso, como más que nada como un efecto, con un fin disuasorio, para que ningún otro militante de ETA pensara que se podía dejar la banda sin consecuencias. Y bueno, lo de Yoyes es eso, pero claro, Idoia pues es un poco la antítesis, la antítesis en la medida en que está esta fama negra, que yo no sé hasta qué punto, claro, yo de Itoya tengo datos que he ido obteniendo, pues
de lo que se ha escrito sobre ella o de vídeos o de documentales, pero claro, y eso me gusta porque como escritora yo no hago crónica, ni yo no sé qué es verdad, qué es mentira. Entonces yo le doy en mi novela la posibilidad de réplica, ¿no? Cuando la acusan de, porque dicen que Idoia, y viene de varias fuentes, pues que se acostaba con policías nacionales, incluso se acostó con un policía de los GAR. Si es verdad o no es verdad, claro, yo no lo sé, pero entonces le doy a ella la posibilidad de réplica y como tú dices, he aprovechado, porque eso ya lo decía Joyes también, Joyes tenía esa idea de que la liberación del País Vasco comportaba también una revolución socialista y feminista. Entonces se llevó un ganchasco. Joyes fue la primera y la única en varias décadas, mujer, la primera mujer en alcanzar la cúpula de ETA. Y en sus diarios dejó esta reflexión, ¿no? Ella dejó algo así como, yo creí que mi lucha era una lucha por todas las mujeres. Y ahora que estoy en la cúpula me he dado cuenta de que en realidad soy como una especie de hombrecito honorario, que esto lo he hecho por mí y que no significa ningún cambio, ¿no? Fue una de las decepciones que tuvo Joyes. E Idoia, pues que después cuando estuvo en prisión era una mujer muy activa. Yo creo que Idoia lo que tenía además es que era una cierta hiperactividad que fue supervisión, ¿no? Porque no le bastaba con estar metida en el Comando Madrid, el más mortífero de ETA, en el 86, de 40 o 42 muertos por acciones de ETA en el 86, en el año 1986, 20 correspondieron al Comando Madrid en el que estaba, del que era miembro de ese año, quiere decir que era activo, ¿no? Pero ella no tenía, o sea, no le bastaba con eso, necesitaba más emoción, y entonces dicen que se escapaba a las discotecas, que sus compañeros se volvían locos porque si no ella no volvía a la hora, supuestamente pues tenían que irse a un piso franco, desaparecer, que luego ella a las tantas de la mañana. Todas esas cosas me gustan. ¿Por qué me gustan? En la medida en que humanizan al personaje y también nos obliga, a mí me obliga a reflexionar y decir, bueno, ¿quiénes son estas personas que se adhieren con tal intensidad y sin ninguna duda a este dogma que les permite matar? Y luego te das cuenta de que son pues eso, seres mediocres, absolutamente frívolos, como da la impresión que he sido ella. Pero también quiero humanizarla, porque es que el maniqueísmo es muy consolador, pero yo creo que en la ficción es mentiroso, ¿no? Dicen que la realidad es que somos todos más complejos, los buenos, y que todos de alguna manera, determinadas circunstancias, no sabemos de qué seríamos capaz. Es una reflexión que yo llevo llevando, porque el azar tiene mucho que ver en nuestras vidas, y en este caso, si los padres de Idoia, López Riaño, en vez de emigrar, una desde Salamanca y el otro desde Extremadura, o al revés, emigrar a Baracaldo, que está pegadito a San Sebastián, hubieran emigrado a Valencia, pues Idoia López Riaño hubiera sido bombera, hubiera sido probablemente fallera mayor, porque es guapísima, era guapísima, y hubiera detestado a ETA, como la detestábamos el resto de los españoles. O sea, eso es algo que también está ahí. Claro, porque cuando contrastas con el otro personaje, el personaje de ficción Miren, digamos, ahí tenemos una biografía como muy similar, pero un interés, un acercamiento, digamos, al nacionalismo radical, por así decirlo, por otros motivos, digamos. A las dos, bueno, está esta idea del converso, ¿no? El que no es propiamente, en este caso, vasco y entonces quiere ser más vasco que nadie y en este caso, pues uno haciéndose terrorista o tal, ¿no? Bueno, estas dos figuras, digamos, como van trazando un perfil de por qué podían, si eran los terroristas, ¿por qué? ¿Quiénes eran, digamos? Sí, eso es curioso. De forma deliberada hay puntos en común entre Idoia y Miren. Las dos son hijas son inmigrantes, las dos son inmigrantes. Idoia nació en San Sebastián, Miren, ¿no? Idoia fue a parar a Baracaldo, que es una ciudad, bueno, se creó como una ciudad dormitorio para la empujante industria vasca, ¿no? O sea, hubo esas avalanchas, esas riadas de inmigrantes que necesitaban los altos hornos y las industrias blancas, más allá de que el nacionalismo radical vasco, pues, por supuesto, los condenara, los llamara colonos, dijeran que amenazan nuestra cultura. Eso que estamos oyendo ahora otra vez ya viene de lejos, ¿no? Ya decía Sabina Arana y lo decían después, amenaza pues nuestra etnia, amenaza nuestra cultura, amenaza en todo, ¿no?
Y Idoia sufría ese rechazo. O sea, ella luego se quejaba en sus cartas desesperadas a la cárcel al gobierno vasco. Dice, a mí me llamaban manchuriana, a mí me llamaban coreana, con lo que yo he hecho. Pues entonces Idoia sí que realmente el caso del... Y hubo bastantes, no solo ella. O sea, por ejemplo, un guardia civil cuyos 3 hijos se hicieron de ETA. Y en el Comando Madrid, en el que estaba Idoia, los apellidos eran de Juana Chaos, que no son vascos, Suárez Gamboa, Suárez no es vasco, Gamboa sí, López Riaño y Troitiño. O sea, ninguno tenía un apellido vasco. Quizás Suárez Gamboa el segundo, pero los demás eran todos hijos de inmigrantes que querían hacer, o sea, este deseo de pertenecer que tiene todo inmigrante, porque cuando eres inmigrante y además sufres ese desprecio y esa xenofobia, lo que quieres es dejar de serlo. Y yo creo que Idoia además se sentía defraudada en la medida de con lo que yo he hecho para dejar de ser inmigrante, que me he metido en esta y he matado gente, y todavía me llaman, ¿sabes? Y todavía no me aceptan como suya. Este era el caso de Idoia, que por cierto también se metió porque estaba en el ambiente, sus padres eran muy republicanos, muy rojos, estaba en el ambiente de la izquierda Abertzale, ella se metió en gestoras a los 15 años, en gestoras con mis tías, ya a 19 años ya estaba integrada en un comando y ella mató a su primera víctima, es decir, que empezó muy jovencita. Miren, por contra, miren, es hija de un policía nacional. Es un Jotiana, un policía muy desastroso, un hombre que van rebotando de comisaría en comisaría porque es muy conflictivo y que acaban mandando al País Vasco según quien sería su jefe y que es otro narrador de la novela, Amadeo, para ver si ahí lo mataba una bomba o algo, porque ya no sabía la Policía Nacional qué hacer para deshacerse cómo deshacerse de esa calamidad. Y ella aterriza en Baracaldo, que es como el espejo de Rentería, porque es la ciudad industrial muy triste, tengo que decirle, claro, espero que no me oiga nadie de Baracaldo, pero yo el día que fui a verla, que era un día muy lluvioso y tal, la verdad es que me sentí muy solidaria con Miren, porque era una ciudad, sobre todo en aquella época, en que estaban todavía los hornos funcionando, estaban ahí, era una ciudad donde no se veía la luz, veía un humo, a veces rojo, a veces gris, de los altos hornos, y era una ciudad opresiva, una ciudad pues hecha solo como ciudad dormitorio, ¿no? Era así, y entonces era pues eso, como el reflejo de Rentería en Vizcaya, pegadita a Bilbao, en la margen izquierda, que además en aquella época era la época de lo que llamaron de reconversión industrial, que era una expresión eufemística, para no decir lo que estaba pasando, que era la destrucción de la industria siderúrgica, ¿no? Que dicen que exigió el Alemania, no sé, en cualquier caso que estaban destruyéndose puestos de trabajo y cerrándose los altos hornos y era una época de mucho descontento en el País Vasco, no solo pues por el sin vivir que les daba ETA, por la presión policial, aquí yo estaba por además hablando y investigándome, estaba aquello lleno de policías por todas partes, de tanquetas, de controles, una sensación opresiva. Por otro lado, los GAL, que también hacían sus pinitos, y entonces, y a eso lo sumas pues un desempleo masivo y la sensación de que no hay futuro, ¿no? Entonces ahí aterriza mi pobre Miren, ella no tiene, a diferencia de Idoia, ella busca ser aceptada, pero ella no quiere pertenecer porque ella de alguna manera es tan desarraigada, o sea, ha nacido en un sitio, pero ha ido dando tumbos, que no tiene, ella lo que quiere es encontrar un escape, una salida a esa vida familiar insoportable en la que vive. O sea, su padre pues es un hombre difícil, de hecho es un maltratador. Su madre se siente muy desgraciada en Euskadi porque como mujer del enemigo público número 1, que es un policía, un chacurra, pues no es bienvenida y vive pues como exiliada en su propia casa y Miren, intenta huir de ese ambiente eh, tan desagradable de su hogar, pues encontrando refugio en la calle, pero la calle es todavía más hostil, por lo que acabo de decir. Entonces ella va intentando negociar, que es lo que hacemos todos. No, miren, para mí busca reflejar lo que es, y me lo han dicho vascos, ¿no? La vivencia del ciudadano normal, o sea, que lo que intenta es vivir pese a todo. O sea, a mí me han dicho bueno, que mientras estaban quemando autobuses y venía la policía con las porras, la gente seguía haciendo sus cosas. O sea, uno intenta llevar una cierta normalidad y esa es, miren, intentando hacer amigos y va y se enamora de un joven de la izquierda abertzale. Y aparte, aquí tenemos también a los GAL, claro, que los GAL
Tú has afirmado bueno, que crees que los GAL fueron lo que fastidió la transición, lo has dicho en alguna entrevista. Y también es verdad que también has comentado en algún sitio, también lo he visto, que había muy poca literatura sobre los GAL. Y es muy curioso, porque es verdad que hay una desproporción grande, que te han matado 800 personas y los GAL a 27, pero claro, los GAL es terrorismo de Estado. Eso casi como que vale por 3. ¿Sabes? Moralmente Bueno, es peor, digamos, ¿no? Bueno, no lo sé. esa es la razón por la que hay poca literatura. O sea, el Estado, quieras que no, tiene poder también. Entonces, sabes que, bueno, está, por ejemplo, Twist de Arcaiz Cano, que es una gran novela sobre lo que les pasó a Salas de Sabana, pero también con nombres supuestos, ¿no? Hay cierto miedo, o sea, no nos vamos a engañar. Y bueno, aunque hubo una época en la que, bueno, cuando salieron a la luz los casos de los GAL, fue utilizado políticamente eso por el Partido Popular, por José María Aznar, para conseguir lo que él decía, echar a Felipe González, ¿no? En realidad, digamos que esa condena popular, yo todavía oigo a que gente que dice, bueno, ya sí, pero es que algo había que hacer, ¿no? Y al fin y al cabo, o sea, pues es como ojo por ojo, diente por diente, una cierta justificación de lo que hicieron los GAL. Y eso es algo que a mí me parece muy peligroso, porque, a ver, voy a citar voy a mencionar una pintada que había en un muro de Irlanda del Norte, en los años de los Troubles, que decía, cuando los que hacen la ley infringen la ley en nombre de la ley, no hay ley. Entonces, cuando para preservar el Estado de Derecho decides cargártelo, y cuando para luchar contra los terroristas te pones a su nivel y creas un grupo terrorista que utiliza esos mismos métodos, pues estás legitimándolos, estás dándoles la razón. Ellos decían, estamos en guerra. Eso es lo que decía Idoia. Decía, yo soy Nabudari, estamos en guerra, por eso nuestras muertes de alguna manera están justificadas. Nuestra guerra es una guerra justa, nosotros estamos matando al enemigo. No estamos asesinando indiscriminadamente, estamos matando al enemigo que quiere acabar con Euskadi. Pero claro, cuando te resulta que el gobierno hace un grupo terrorista que se dedica a matar a etarras o presuntos etarras o incluso gente que nada tenía que ver con ETA, a ejecuciones sumarias en el sur de Francia, pues están dando la razón. Y de hecho, los GAL fueron un chute de adhesiones a ETA. Muchos jóvenes se metieron a ETA por eso. O sea que luego a la larga, pues sí, se consiguió lo que se pretendía con los GAL, pero yo creo que se hubiera conseguido igual sin esos muertos que nunca están justificados, ¿no? Que era que el gobierno francés accediera a extraditar a los refugiados etarras, refugiados en Francia, y no los tratara como prisioneros políticos, que es como los trataba, ¿no? Simplemente cambió Mitterrand, que es curioso, es irónico. Mitterrand era socialista, Felipe González, cuando accedió al poder, pensó que un correligionario suyo pues le trataría bien, pero se encontró con que Mitterrand no tenía, pues eso, todavía tenía muchas suspicacias con respecto a España, la democracia española, todavía esa idea me nos vean por encima del hombro, ¿no? Acá vienen del franquismo, estos no son los demócratas, y consideraban a los terroristas de ETA pues presos políticos y les daban estatus de refugiado. Cuando vino Chirac, eso cambió. Pero entre tanto había muerto 27 personas y 9 de ellas, no estoy diciendo que las otras estuvieran matadas. Un gobierno, un Estado no puede hacer ejecuciones sumarias. Eso hacía Franco después de la guerra. Eso no puede hacer un Estado de Derecho, ¿no? Ni puede actuar en territorio exterior, de un país extranjero. Pero 9 de ellas no tenían absolutamente nada que ver con ETA. Y fue una chapuza muy brutal, porque cuando los empecé a mirar, claro, está en el fondo, sabes, tú eres escritor. Cuando ves que algo era, bueno, es que fueron el grupo terrorista de Torrente, ¿no? De Mortadelo y Filemón. Cuando ves que algo, pues eso es, tiene tintes novelescos, dice, pues yo esto lo tengo que aprovechar. O sea, Eso se decía mucho en la época. O sea, hay mucha gente en la época que no se quejaba de los GAL, porque todo el mundo hablaba sí. del ejemplo de la banda Bader-Meinhof en Alemania, que todo el mundo se quejaba de que estuvieran mal hechos, no de que existieran, que también era un poco una cosa que ponía en tela de juicio la moralidad en realidad, de la población en general, Claro, porque eso lo decía bueno, todo el mundo. sí, es cierto. Bueno, también es verdad, sí, es cierto que te hacía esa sensación de que, si yo recuerdo que al principio, luego cambié de opinión, pero al principio es así, lo tienen merecido, si es más está, porque todos, lo cierto es que el grupo terrorista como ETA, que actuó tanto tiempo y consigue crear lo que quiere, un régimen de terror, o sea, todo el mundo está asustado, incluso en Barcelona, por ejemplo, pues actuaron mucho por las Olimpiadas, por tal, y el Hipercor, por ejemplo, entonces yo
recuerdo que ibas por la calle y si veías un cuartel de la Guardia Civil o un edificio militar o tal, pues te apartabas, veías una papelera con algo, te apartabas, veías una bolsa, o sea, todos vivíamos con una cierta paranoia y razonar, con razón, ¿no? Porque además luego ya con la socialización del sufrimiento, que no puede haber nombre más cínico, ¿no? Pues ya no, o sea, cualquiera de nosotros podíamos ser objetivo de ETA. Entonces había esas ganas de venganza y esa sensación de impotencia, pero un Estado no puede dejarse llevar, ¿no? Pero sí, lo de la chapuza ya fue el colmo, porque o sea, el dinero de los fondos reservados, y por eso hablo también de la corrupción, o sea, no solamente el hecho de que un gobierno tiene o sea, no tiene derecho, perdona un gobierno democrático no puede ordenar ejecuciones sumarias de presuntos delincuentes. No puede. Tiene que atenerse al Estado de Derecho. Si no, no es un gobierno democrático y si no, no hay Estado de Derecho, ¿no? Dicho lo cual, es que encima lo hicieron fatal porque el dinero de los fondos reservados, y ahí empezó porque desde entonces lo de los fondos reservados no sabemos qué pasa con él, nos vamos enterando, es dinero nuestro, de nuestros impuestos, ¿no? Y en nombre de la razón de Estado, y mi personaje Amadeo, que nos habla de los GAL, que es un fascista, un nostálgico de Franco, un idealista como Idoia, él se considera un idealista, Idoia dice que ya mata por sus ideales, también Amadeo se metió en los GAL y en la Guardia de Policía Nacional por sus ideales, ahí hago también un efecto, hay una mímesis entre los dos, ¿no? O sea, tanto es un dogma como el otro, ¿no? De izquierdas o derechas, pues ese personaje justifica los GAL, porque dice que eran necesarios, lo que él lamenta fueron eso, la chapuza, el descontrol de dinero, el hecho de que el señor Amedo, que está en la novela, su comisario Amedo, se gastara el dinero de los fondos reservados jugando al blackjack en el Cursal de San Sebastián y también en señoritas, en cosas así, y entonces después resulta que no le quedaba dinero para pagar a los mercenarios, porque el GAL utilizaba mercenarios, cada vez peores, porque cada vez había menos dinero, cada vez se gastaba más, se iba más dinero a los bolsillos de los que estaban metidos en el GAL, Bena, Medo, todos ellos, ¿no? Todos pillaron, ahí empezó. Y al final, pues ya tenían que ir a mercenarios de derribo, como Figueiredo, que fue un portugués a quien no habían pagado y el hombre estaba quejoso. Y después del atentado, que fue un desastre, porque cada vez eran peores, ya lo digo, el atentado en el que le habían dicho, tú tira la pistola al río y te coges un taxi. Pero él dijo, yo, la pistola es lo único que voy a sacar de este atentado, es una buena pistola, me la llevo. Y un taxi, yo con mi dinero voy a pagar un taxi, se fue andando, lo pillaron. Y entonces delató a Medo y todos acabaron el tuyo. Es uno de los ejemplos. Claro, es que es toda una chapuza tremenda, claro. Claro. Oye, no sé si durante la investigación tú, bueno, has entrevistado todo tipo de gente, pero también habrás entrevistado jóvenes. Y los jóvenes vascos, y no sé si has entrevistado jóvenes no vascos, digamos, ¿qué visión tienen de todo esto? ¿Es una cosa lejana de que ya no va con ellos o todavía está ahí, hay una memoria histórica real de esto o cómo está la cosa? A ver, de hecho yo para la novela no investigué, o sea, no hablé con jóvenes porque los jóvenes no me podían dar información, ¿no? Hablé con gente que había, pero sí después, sí que hablé con muchos vascos, claro. Y me decían que los jóvenes no tenían conciencia de lo que había pasado, de que de alguna manera también el discurso era un poco, o sea, pensemos que Bildu, que ciertamente ya no está ya no es una banda, ya no aprueba la violencia armada, pero tampoco acaba de hacer eso que se le pide que haga, que es condenar las acciones de ETA, decir que lo que hizo ETA no tiene justificación ninguna, que estuvo mal, ¿no? Nada más que eso. No se atreve, pues porque hay presos en la cárcel y por todo eso, ¿no? Y un poco lo mismo diría yo del gobierno español. Todavía no ha habido un gobierno español que se atreva a decir que el terrorismo de Estado no tiene justificación y que lo que hicieron los GAL estuvo mal, ¿no? Asumiéndolo como lo que era. Declarar a las víctimas del GAL Por víctimas de... o sea, eso se quejaba, bueno, no hablemos de lo de la Saizabala, que eso ya no tiene nombre, si lo de Khashoggi lo condenamos todos hace unos pocos años, que el gobierno saudí enviara esbirros a una embajada en Turquía para deshacerse de un enemigo, pero lo mataron en un momento. A la Saizabala, que eran dos jóvenes
dos jóvenes que habían pertenecido a ETA fugados en Francia, pero que no tenían ni siquiera ningún delito de sangre, dos chavales. Pues los secuestraron en Bayona, los llevaron primero a Ichaurrondo, al cuartel de Ichaurrondo, después a un palacio que pertenecía, que no me acuerdo el nombre, que pertenecía al delegado de gobierno, delegación de gobierno, o sea, la implicación del gobierno está claro, y ahí los torturaron durante 2 días, pero como que les sacaron las uñas, los dientes, los dejaron tan maltrechos que evidentemente los tenían que matar, pero en vez de matarlos por clemencia, como se hace con los animales, los metieron en un coche, atados, amordazados en un coche con dos guardias civiles, Felipe Bayo y Enrique Dorado, los llevaron, sufriendo, me imagino, lo indecible, hasta Alicante, y en un descampado les hicieron cavar su propia tumba y los dejaron un tiro. Y luego los tuvieron que vivo. Esa crueldad. Un Estado no puede hacer eso. Pero a día de hoy no han sido reconocidos como víctimas de terrorismo. Ni Lasa ni Zabala. Eso es una cosa que yo sé que yo no voy a conseguir con la novela, porque además mi objetivo es otro, es contar una historia, no. Pero es una lástima. Entonces yo sí que creo que es bueno que los jóvenes, quizá esto puede servir, o sea, Machabel y todas las otras obras, la patria, obras de ficción, pueden servir para que los jóvenes no olviden, porque yo veo, tanto por parte de unos como de otros, y en el caso de Bildu, siendo de izquierdas, esa misma voluntad de decir, bueno, pero ellos harán más, ¿para qué remover aquello? ¿No? Ahora nos llevamos bien, olvidémoslo, un poco el mismo discurso que tiene el PP con respecto a los muertos de la guerra civil, ¿no? A las víctimas o a las víctimas de Franco. Entonces, olvidar es muy peligroso y estamos viendo ahora lo que está pasando, cómo está resurgiendo en la extrema derecha. Después de, no sé, después, ¿cuántos son? 70 años o así, con discursos muy parecidos a los que hacían Hitler y Mussolini. O sea que es peligroso. Vamos, yo no he escrito una novela de denuncia, yo lo que hago es indagar en las contradicciones del ser humano y por eso intento mostrar a personajes con todas sus complejidades y que a veces cuando estés leyendo una novela digas, pues Idoia tiene razón cuando se queja del machismo, cuando se queja de esto, del otro, ¿no? O lo mismo con Amadeo, cuando se queja pues de la forma en que eran como conejos que van al matadero, los policías que estaban, porque la realidad es más compleja, ¿no? De lo que quisieran las películas, los bestsellers, en los que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos y todo acaba bien. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer la ficción, pero bueno, más allá de eso está esa realidad, ¿no? Que todavía no está cerrada. Has citado Patria. Yo no sé si Patria de alguna forma ya había novelas sobre ETA antes, por supuesto, y después va a haber, pero no sé si de alguna forma sí que marca ETA como Patria como un hito, digamos, ¿no? Marca un momento como que todo el gran público se fija literariamente en el terrorismo vasco, digamos, ¿no? No sé hasta qué punto esto puede intimidar a un escritor, decir, bueno, cuidado, que está Patria ahí como referente y luego aparte también meterte con un tema que no es que no es de tu ciudad, digamos, ¿no? Una cosa como terrorismo vasco también puede dar un poco de miedo, de vértigo, de decir, llegar a comprender eso no es moco de pavo, digamos, ¿no? Más lo segundo que lo primero. Claro. Yo creo que sí, es cierto que, digamos, se ha escrito mucho sobre ETA antes ya también, pero fue parte de la novela que puso en el centro del debate, de la discusión ETA y lo que había pasado. Digamos, además tenía sentido cronológico porque ya habían pasado unos cuantos años, ¿no? Desde que ETA había dejado de actuar y un menos, pero desde la disolución de ETA era quizá el momento, porque yo creo que en la historia hay varios periodos de reflexión, de periodos traumáticos como el nuestro, ¿no? Y quizá Patria marcó el primer hito del periodo ya cuando hay una cierta distancia, ¿no? Vamos, escribir sobre ETA mientras ETA estaba actuando podía ser suicida. O sea, cuando ya es así, ¿no? Y ciertamente puso el sistema muy alto, pero no pensé en Patria porque yo soy de la opinión que, o sea, ¿cómo es? Que novelas de la guerra civil, ¿cuántas hay? Sí, claro, claro. Yo creo que sí, es al contrario. O sea, Patria nos hizo comprender que era algo ficcionable y que era algo relevante, ¿no? Aquel periodo. Y que ya se podía abordar. Pero lo segundo sí que me intimidó, porque claro,
a ver, yo he escrito una novela sobre la guerra de Bosnia, sobre serbios, pero cuando yo digo esto, la gente me dice, ya, pero ellos están allá, ¿qué van a saber, no? Pues te van a enterar, ¿no? Es mucho más comprometido. Y la verdad es que lo era. Y yo tenía miedo, o sea, no te voy a decir que no, yo soy muy lanzada cuando voy a hacer, he investigado mucho, he estado hablando con una amiga en particular, me ha ayudado muchísimo, pero una amiga que tiene mi misma edad que yo de López Diaño, y es de San Sebastián. Y ella además dice, no, si a esta chica yo la vi, seguro que la vi, porque también era fiestera en aquella época, ¿no? Yo la vi, yo seguro que ya o sea, esta cara me suena de verla pues igual en Q o en tal, porque yo ya era salía mucho. Y de hecho, pues eso, eran contemporáneos, vivían en el mismo sitio. Entonces, esta me ha ayudado muchísimo y con otras personas que he hablado, pues a reconstruir cómo era vivir aquello y cómo era, y luego leer, hay documentales, para mí el periodo de investigación, la parte de la investigación es muy satisfactoria, porque además pienso, no sé si me saldrá o no me saldrá una novela, pero yo he aprendido muchas cosas, ¿sabes? Luego acaba saliendo. Sí que tenía ese miedo, aunque varios vascos lo leyeron, y sobre todo Galder Reguera, el escritor guipuzcoano, que fue medio el que hizo como el trabajo más detallado y el que me decía cosas como, no pongas chiquitos, que eso ya no, ya incluso en los años 80 solo los viejos tomaban chiquitos, nosotros tomábamos vino, ¿no? O luego lo que eran términos en euskera, o yo decía euskaldun, me dice euskaldun, no, se dice euskaltzale. Bueno, me explico, o sea, me ayudó a intentar mejorar, ¿no?, las meturas de pata, pero aún así yo tenía un miedo atroz. Y mi primera sorpresa fue cuando Edurne Portela, en su reseña, que era muy buena, pero solo lo único que no la acaba de convencer es que yo utilice la figura de Idoia López Riaño. En cambio, todos los capítulos que transcurren en el País Vasco, que yo pensé me va a dar unas bofetadas, va a decir que no me he enterado de nada, le parecieron muy bien. Bueno, Lo cual para mí fue un wow, porque además ella es como la gran experta de eso, ¿no? Y dices, wow, y es de ahí. Y hasta ahora, los que la han leído, que eran cuando estaba en Madrid en la feria, me vino una señora muy amable, me dijo, yo no te doy el libro, lo tengo en mi casa, en San Sebastián, yo soy de Donostiarra, yo solo te quiero decir que muchas gracias porque has reflejado muy bien lo que era aquello, que tal. Para mí es un asombro. Y sé que ya vendrá el vasco que me diga, no has entendido nada, lo has reflejado muy mal. Hasta ahora ha sido como un milagro. Y no esperas que te envíe un email Idoia, porque claro, eso también podría pasar. Porque Dime. que te envíe un email Idoia. No creo. A ver, por lo que yo sé de ella, Idoia, además, yo la casualidad estaba intentando poner aire acondicionado, no sé dónde tengo el mando. Por lo que yo sé de Idoia, por lo que he investigado de ella, es un personaje que ella es narcisista. Por eso es incapaz de reconocer que ha hecho algo mal y por eso le costó tanto hacer acogerse al proceso de Nanclares de Oca, que implicaba reconocer lo que has hecho, porque ella se limitó a reconocer 2 asesinatos de los 23 que tenía. Los dos que y uno porque era un camello, de alguna forma. No, para ella, no, un camello, lo peor de la sociedad, y el otro porque era un colaborador de los GAL, sí. Entonces los otros, ella pues negaba, o sea, pues como hacen los narcisistas, ¿no? Un poco lo que hace, o sea, no voy a decir, pero lo que puede hacer un Trump, decir, eso no lo hice, eso no es verdad y ya está, ¿no? Y eso le costó, ¿no? Pues eso, chuparse toda la cárcel. Era incapaz. Entonces, con una persona de este tipo de personalidad, que no admite un error o que no es... Sí, Idoia, de hecho, colgó en YouTube, en uno de sus, cuando se puso, cuando decidió que era artista y empezó a esculpir y a pintar y a hacer guiones y tal, y documentales, una autobiografía, aunque está en tercera persona, nadie más que ella. Y entonces tú lees esa autobiografía y dices, bueno, es que esto es una ser, yo soy empática, yo soy generosa, yo siempre he luchado por los derechos humanos, a mí me gusta la paz, a mí me gustan los pajaritos. No hace mención alguna de los 23 muertos, ¿no? Ella tiene esa visión de sí misma como una defensora de los desvalidos y tal. Entonces, esos 23 muertos, los 22 o los 21 muertos, pues le sobran porque no encajan ahí, con lo cual los niega. Pero es una persona que yo tengo la impresión que desde que salió de prisión, de la cárcel, está huyendo de su pasado. Así como otros terroristas de ETA que se acogieron a esa vía, reconocieron lo que habían hecho y no solo reconocieron, sino que fueron más allá y dijeron lo que ya habían dicho, que se arrepintieran absolutamente de lo que habían hecho, que no tenían justificación ninguna esos asesinatos, por ninguna idea, ¿sabes? Por ningún dogma. Iván Urrusolo, José Urrusolo, Carmen Guisasola, Pepa Picabea, Luis Carrasco, que era uno de los de Machabel,
van a escuelas, a castolas, a dar foros, a hablar de eso, a que los jóvenes sepan, a decirles, ¿sabes? Para que no vuelva a suceder. Y Doya desapareció y dijo, yo ya he cumplido, dejo mi pasado en la cárcel, pero eso es imposible. Entonces, 10 días antes de publicar mi novela, sin saber yo nada de Doya, desde que creo que en el 2017 dejó la cárcel, o antes me acuerdo la fecha, me manda una amiga un link a un artículo, una crónica del Mundo, y decía, bueno, ahí sale Idoia, con muchos más años, sin pintar, que ya siempre iba pintada, o sea, digamos, acompañada del equipo de la ambulancia en la que ella trabajaba. Trabajaba con un servicio de ambulancias en San Sebastián. Y de hecho luego me dijeron que la ambulancia, el día era el mismo al que llamaban los de ETA cuando mataban a alguien o dejaban a alguien malherido. Entonces, bueno, ella estaba ahí, pero ella había cumplido su pena. O sea, ella tenía todo el derecho del mundo y de alguna manera eso encaja con esa identificación suya como una persona que solo quiere hacer el bien y ayudar a los demás. No, estaba ahí, muy sonriente. Y decía en ese artículo que hacía un mes o dos había dejado San Sebastián y suponían que estaba en el sur de Francia. Y mi impresión es que debió enterarse de que, bueno, de que la habían pillado y volvió a huir como si todavía estuviera siendo perseguida, ¿sabes? Fuera una de las presas que estuvieran en las comisarías esas desde donde seducía a tantos varones. Mi impresión es que es alguien que hasta que no acepte su pasado va a estar huyendo de él, ¿no? Es curioso. Entonces no creo que se ponga, porque yo le recuerdo ese pasado que no quiere saber nada, el que reniega, ¿no? No creo. Y sé que si lee mi novela, pues, no le puede parecer bien por eso mismo, ¿no? Porque ya con todo eso que está probado y demostrado, que sus compañeros de comando dijeron que ella había participado en ello, ella lo niega. Y entonces, claro, dirá que es una sarta de mentiras. Pero es curioso, o sea, ya todavía no, digamos, sí, aún sigue, es inevitable. Por otra parte, también es de justicia, es decir, las víctimas, las familias de las víctimas, no solo de los muertos, sino todos aquellos que quedaron heridos o malheridos, porque hablamos, pues 12 muertos en el atentado de República Argentina, 12 chavales de entre 19 y 25 años que querían ser guardias civiles de tráfico. Pero muchos quedaron heridos. Y cuando te digo heridos, pues acuérdate de Irene Villa, o sea, sin brazos, sin manos, de por vida, ¿sabes? Ha habido. Entonces, pues es que la cicatrización de eso es larga y yo creo que escribir, novelar, hacer ficción y hacer películas sirve para ese proceso. O quiero pensarlo. Oye, no te voy a robar más tiempo porque además veo que no te funciona el aire acondicionado. No, es que no me funciona, que no encuentro el mando. No el mando. Pues eso, el mando hay que tenerlo previsto 2 meses antes de que empiece el calor aquí en esta. Ya, Yo tengo ya, mucha ya. calma. Pero bueno, hemos estado hablando con Clara Usón, autora de Las Fieras, una novela muy recomendable que nos ha gustado mucho. Y nada, Clara, darte las gracias por haber estado aquí con la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, con la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña. Y nada, que esperamos tu siguiente libro con ganas para volverte a invitar. Muchísimas gracias, Álvaro. Me ha encantado charlar contigo otra vez y bueno, un saludo a todos mis colegas de ASEC. Fantástico. Hasta luego.